de médicos. Es un activo y exitoso divulgador, escribe en la revista Muy Interesante, también en La Vanguardia, y ha dirigido y participado en diversos programas de radio, en Radio Nacional. Es autor de numerosos libros orientados a hacernos más fácil la vida, y el libro por el que hoy quería destacarle es el que comparte con Florentino, nuestro primer conferenciante de la mañana, El factor humano en pantalla. A mí me gustaría destacar también su participación en otros libros sobre salud mental e inmigración, intervención psicológica con mujeres en conflictos armados o claves psicosociales del mundo actual, que enlazan con su preocupación social y su implicación en ONGs. Sus temas habituales son el fortalecimiento de equipos, el manejo de situaciones en crisis, el afrontamiento del miedo, el cuidado de cuidadores o la inteligencia emocional. Y quería dar paso a él con una frase que él mismo ha dicho. Dice: defiendo que nada funciona con todo el mundo y que no necesitamos héroes. Por eso te dejo el sitio gracias. Ha dado la mejor versión de mí mismo que había oído en muchísimo tiempo. No sé si os pasa cuando os presentan, ¿verdad? Que miras y dices, yo quiero conocer a ese tipo. Claro que sí, es como... Pero bueno, empezamos por lo de movido, ¿no? Mis 105 kilos de peso desmienten lo de que soy un terapeuta muy movido, ¿verdad, Rosa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Vale, venga, vamos a intentar, como es la hora de la siesta, voy a intentar ser polémico, que es, eso me sale de natural y tal. Y luego vamos a dejar un turno de preguntas. De verdad, machacadme. Lo bueno de ser gallego es que normalmente estoy en desacuerdo con lo que acabo de decir 10 minutos antes. O sea, podéis levantar la mano, decir, oye, eso que has dicho no tiene por dónde cogerlo, y yo diré, pues sí, ahora que lo dices, y me pondré de vuestra parte, ¿vale? Voy a intentar ser polémico, voy a intentar contar algunas anécdotas y dejar bastantes preguntas, que es lo que creo que tenemos sobre este tema, ¿no? O sea, respuestas va a haber poquitas, pero preguntas sí que quiero dejaros unas cuantas. El cine es, yo creo, nuestra educación emocional. Yo creo que el cine es una de las cosas que más influye en nuestras vidas, y además influye muchísimo más de lo que creemos, y es un poco lo que quiero demostrar hoy, ¿no? Vamos a empezar por las frases de cine, ¿no? Esto de todos tenemos grabadas frases de cine, ¿verdad? Lo siento, va a quedar un poco... Vale, voy a defraudar expectativas después de tanto hacerme el culto y tal, pero la mía es una de Clint Eastwood, esta de... un tipo está a punto de coger el arma y el tipo, Clint Eastwood, le mira y le dice: intenta cogerla, alégrame el día. Esa de vez en cuando la uso yo y es una de mis frases. Pero bueno, si os pregunto cuál es la frase más conocida, ¿no? La frase más recordada de la historia del cine, yo creo, por ahí va más o menos, ahí va. ¿Cuál es? De hecho es la frase más conocida de la historia del cine oficialmente, hicieron una encuesta hace un par de años. ¿Cuál es la frase más conocida de la historia del cine? Tócalo otra vez, Sam, ¿verdad? Es probablemente, aparte de las connotaciones eróticas, yo creo que tiene la frase, pero solo las tiene aquí, O sea, igual en inglés también sigue siendo una frase conocida. Es la frase que dice Humphrey Bogart, ¿no? Al pianista en Casablanca, ¿verdad? ¿O no? ¿O lo dice Ingrid Bergman? ¿Quién le dice tócala otra vez, Sam? Ella, ¿verdad? ¿Os suena más ella? Lo dice él, lo dice ella. Qué raro, ¿verdad? Vale. Para que veáis la experiencia del cine, no lo dice absolutamente nadie. Pero veis cómo influye el cine en nuestra percepción. En ningún momento de Casablanca nadie dice tócala otra vez, Sam. El recuerdo que tenemos nace a partir de una película de Woody Allen que, como se refería a esa frase, y esa frase en ese momento era famosa: tócala, Sam, toca aquella canción, toca esa canción aunque me duela. Eso sí que lo dice. Vale, entonces, como se refería a aquella canción, pues Woody Allen hizo una película que se titula Tócala otra vez, Sam. Esto es lo que recordamos. Si os paráis a ver Casablanca, en ningún momento le pide que la toque otra vez. ¿Vale? ¿Es importante? Bueno, depende. Fijaros que si el cine puede grabarnos ese tipo de cosas,
puede grabarnos cualquier otra. El cine es una combinación entre música, montaje, una historia bien contada, que siempre encaja, unos actores que suelen ser muy buenos y que además están tomados en primer plano, casi siempre, con lo cual nos llegan con una intensidad brutal. Es muy difícil que el cine no te llegue, es muy difícil que no creas que lo que estás viendo es verdad. Y sin embargo, a veces es mentira. Pero la sensación de verdad es tremenda. Prácticamente solo pasamos miedo, los que somos aficionados a eso, ¿vale? Yo entre ellos, con las películas de terror. Es muy difícil pasar mucho miedo con un libro. Yo he pasado con alguno, ¿vale? Por ejemplo, El Exorcista, que os recomiendo de verdad fervientemente el libro es tremendo. Algo pasé, pero vamos, nada comparable con lo que pasas en las películas de terror. Es muy difícil reírse leyendo un libro, muy difícil reírse en cualquier otra circunstancia que no sea viendo una comedia. Sin embargo, en una comedia nos pasamos hora y media riéndonos a carcajadas, sí, a veces. El cine nos llega con una intensidad tremenda, pero el cine puede ser mentira. Aún así, lo que quiero defender hoy es que la verdad está en el cine. Es decir, esas mentiras son verdaderas. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos de cómo se va viendo esto. Vamos a ver algunas mentireverdades del cine, ¿vale? Algunas mentirverdades, algunas mentiras que son verdades. Vamos a empezar por aquí. Esta me encanta porque es de mi tierra. Y aquí lo que me pregunto es qué le ha pasado a este hombre. ¿Qué le ha pasado a Blanco Romasanta, un vendedor ambulante, autor de un par de macabros crímenes en la época de Isabel II? Parece ser, no está muy claro, que mató a una mujer y a su hija. Romasanta es una historia bastante cutre, tan cutre como que el hombre se creía hombre lobo. Al final se sabe que era una persona con una enfermedad, un trastorno mental grave, y que de hecho y es muy interesante esta historia, es la primera persona absuelta en España de sus crímenes por trastorno mental. Un médico de Isabel II que se encariñó con la historia y le ayudó, y consiguieron que le internaran en un manicomio. En esa época no eran psiquiátricos. Esa es la historia, es decir, es un vendedor ambulante con una vida pobretona, una historia muy tremenda, que probablemente fuera el chivo expiatorio de lo que ocurrió en su pueblo. Es una zona allí, cerca de Ayarit, todavía, es una zona dura, rural. En la época de Isabel II os podéis imaginar cómo era aquello. Vale. Pedro Olea hizo una peli, no sé, me parece por los años 60, quizás, finales, que se titula El bosque del lobo, en la que ya dignificaba de alguna manera y sobre todo psicopatizaba la figura de Blanco Romasanta. Es decir, lo convertía en lo que ahora hablamos de las narrativas de psicópatas. En un tío inteligente que se convertía en lobo, que veía a la gente y que la analizaba y que la seguía. Pero bueno, entre la fotografía y que trató de hacer un reflejo de la época, el primero es un fotograma del Bosque del Lobo, de la peli de Olea, todavía se parecía un poco a la realidad. Hace como 4 o 5 años, un director español hizo una película ya de terror pura y dura que se llama Romasanta, que es a la que pertenece el segundo fotomontaje, segundo cartel, y que ya, como veis, el hombre ha crecido aproximadamente 1 metro, porque Romasanta, una de las características es que medía, creo que 1,30 m, 1,40 m, es decir, era una persona muy bajita y era el objeto de las burlas, por eso, etcétera. Ya es guapetón, por supuesto, todos los psicópatas son guapos, ¿vale? Apuesto, etcétera, y ya tiene una historiatórbida, ¿no? O sea, esto ya más que convertirse en lobo, lo que pasa es que es un amante pasional un poco pasadillo, ya está, ¿no? Vale. Esto es lo que hace el cine con los asesinos, y es mentira.
Todos los que habéis trabajado con asesinos sabéis que el crimen es algo tremendamente cutre, tremendamente casposo, no tiene nada de inteligente. O sea, el mal no es inteligente. El mal, no sé si puedo decir la palabra, pero bueno, hay cámaras y tal. El mal es gilipollas. O sea, los malvados habitualmente son gente muy casposilla. Y eso es lo que hay. Yo he trabajado con asesinos y de hecho, pues, si queréis, pues, luego os doy la referencia, hay una estadística del año pasado sobre internados en prisiones estadounidenses. El 96% de los criminales eran crímenes impulsivos absolutamente estúpidos. Del tipo de, tú me quitaste la plancha, pues yo te pegué un tiro. Estas cosas. O sea, nada inteligente. ¿Por qué puede ser eso malo? Y ahí os dejo la pregunta. Creo que el cine ha hecho de los criminales los héroes del siglo XXI. Ha convertido a los criminales en la única gente inteligente y rebelde que hay en el siglo XXI. Y eso es una estupidez. Como Roma Santa ocurre con miles de asesinos que todos conocemos precisamente por la versión que han hecho de ellos. El cine es un espejo pintado, decía Ettore Scola, el director italiano. El cine sirve de espejo, pero si quieres ser buen director lo tienes que pintarrojear bien. Y eso puede ser peligroso a veces, porque el tipo de narrativa que vendes, si la gente se la cree, puede tener repercusiones sociales bastante negativas. ¿Qué tal? Bien, estoy intentando ser polémico, luego os voy a dar tiempo para que me defendáis a los psicópatas que conocéis y todo este tipo de cosas. ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está el malo? La personalidad múltiple. La personalidad múltiple es una cosa divertidísima, emocionante, estupenda, que tiene una narrativa cinematográfica genial. O sea, es muy bonito, es muy divertido. Hitchcock lo sabía. Y de hecho, el trastorno lo creó Hitchcock. Es decir, no existía hasta los 60. En 1960 coincidieron, 61 coincidieron dos cosas. Psicosis, la película, ahí, el malo, ¿cuál es el malo? Y Civil, un libro de la que vienen los libros, como la doctora Schreiber, la psicóloga, psiquiatra, médico, no sé qué, era una periodista. Era una periodista que empezó a contar la historia de Civil, que era una paciente, le llamaba ella, luego se veía que era una entrevistada, que tenía, cuando contó la historia en el libro, tenía 16 personalidades. De todo un poco, o sea, hombre, mujer, rica, pobre, etcétera, ¿no? Bien, lo normal, más o menos casi todos tenemos 16 personalidades, pero ella creía que eso podía servirle para exonerarla de ciertas cosas, ¿no? Cuando empezó el libro, luego se fue haciendo famosa, Civil se fue haciendo famosa y ya lo dejaron cuando iba por 130 y pico, no me acuerdo, lo cuentan por ahí, ¿no? ¿Vale? El trastorno se hacía cada vez más interesante, pero más sospechoso. Solo determinados terapeutas encontraban trastorno de personalidad, ¿no? Dice, joder, yo quiero uno de esos, qué chulo, ¿no? Pero normalmente la terapia, esto lo sabéis los que hacemos, la mitad de las veces suele ser aburridilla. O sea, ayudas a la gente, pero no es tan apasionante como tener un trastorno de personalidad. Pero realmente cuando se empezó a cuestionar fue con El estrangulador de la colina, en la ciudad de Los Ángeles. 10 mujeres murieron en el 78 estranguladas por un tipo que luego, por supuesto, el cine psicopatizó. Es decir, convirtió en un tío inteligente, guapo, etcétera, etcétera. Estrangulaba a mujeres, vamos, tampoco hacía nada más brillante. Cuando se detuvo al autor, este afirmó que era inocente. Según él, la violación y la muerte de aquellas muchachas había sido obra de Steve, una personalidad que aparecía en su interior y que él no podía controlar. Empezaron ya los psicólogos y psiquiatras a meter mano y a decir, oye, esto no... Bueno, había cosas que no funcionaban, ¿vale? Como el hecho de que, por ejemplo, Steve, la personalidad esta interior iba evolucionando, que eso en el trastorno de personalidad era un poco raro, es decir, que crecía a medida que crecía el otro y cosas así, ¿no? Iba cambiando. Y la APA lo quitó de cualquier manual diagnóstico como 3 o 4 años después porque vio el peligro de esto.
Es decir, no he sido yo, ha sido aquí mi colega, ¿vale? De hecho, el trastorno de personalidad no está en ningún manual, en ningún manual psiquiátrico, no está en el DSM-4, no está en el CIE-10, y sin embargo, a los psicólogos de vez en cuando nos preguntan por él, ¿vale? Pues a mucho además, porque es apasionante, la verdad. La vida es una película mal montada, decía Trueba. Lo mejor es montarla de una forma que resulte inteligible. Claro, ¿qué resulta inteligible? No he sido yo, ha sido mi parte mala, ¿vale? Esto todavía se usa de excusa en las parejas, o sea, para que veáis la influencia que puede tener. No es que mi lado oscuro, mi lado salvaje, ya, claro. Vale. Funciona, y realmente funciona mucho como narrativa cinematográfica. Vamos allá. ¿A dónde nos llevarán? ¿Vale? ¿Qué os cuento de esto? ¿Qué os cuento? Bueno, os voy a contar esta, Invasores de Marte, ¿vale? Cuando se hizo Invasores de Marte, luego otras 2 o 3 películas, El pueblo de los malditos, también dicen que influyó mucho, Asesinos del espacio, son 3 películas de ciencia ficción de los años 50. Cuando se hizo Invasores de Marte, lo de los ovnis todavía no era famoso, ¿no? O sea, sobre todo lo de la forma esta, ¿vale? Que también la ha popularizado el cine, pero bueno, esa, como decía el de Irma la Dulce, el camarero, esa es otra historia, ¿vale? Es decir, los ovnis tienen esta extraña forma de platillo por culpa del cine. El tipo que primero vio un ovni nunca dijo que viera una forma de platillo, ¿va? Y sí, pero al periodista le gustó la idea, pues sonaba muy bien en inglés y lo dejó. Cuando se salió esta película todavía no eran muy famosos los ovnis, pero sobre todo a nadie se le había ocurrido ser abducido, ¿vale? Entonces os voy a contar qué pasa en la película. Una mujer es abducida por mutantes de aquel planeta, marcianos, ¿vale? Marcianitos, y llevada a una habitación dentro del platillo. Allí es colocada sobre una mesa rectangular que se desliza. Lucha brevemente hasta que una luz brilla sobre su rostro, lo que hace que se relaje y pierda el sentido. Luego recuerdan casi siempre orgasmos interestelares, que eso es una cosa que yo siempre he querido averiguar qué es. Bueno, experimentarlo más bien. Una aguja enmangada en plástico transparente se dirige hacia la parte trasera de su cuello. En la punta se encuentra un artilugio que va a serle implantado. A partir de ahí pierde el sentido, que solo recupera cuando se encuentra fuera de la nave, ¿vale? 20 años después, muchísima gente en Estados Unidos recordaba haber vivido exactamente esa experiencia, es decir, haber sido abducidos. De hecho, según una encuesta de hace 4 años, solo, el 10% de los estadounidenses han sido abducidos alguna vez. Con todo este montaje, los chips, los orgasmos interestelares, todas estas cosas. Bien, Nina Hagen, por ejemplo, bueno, en fin, Nina Hagen, pero yo qué sé, iba a decir gente inteligente, Ronald Reagan. Bueno, hay gente que ha resultado ser abducida, 10%, no es poquito, ¿vale? ¿Qué recuerda esta gente? Exactamente lo mismo que pasaba en Invasores de Marte. De hecho, esto se le ocurrió a un investigador, a un antropólogo, Martin Kottmeyer. Tiene un libro extraordinario, de verdad, sobre narrativas, sobre cómo implanta el cine las narrativas en nosotros, y fue el que descubrió que la narrativa de la abducción, con la que luego, por ejemplo, se han forrado gente como Strieber, que es psicólogo, el de Comunión, o sea, gente que realmente ha defendido la idea de que todos sus pacientes han sido abducidos, ese tipo de psicólogo, ¿vale? Pues esas narrativas estaban en una película de los años 50, paso por paso, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, eran películas olvidadas, que, o sea, no, una vez que ya han visto, han pasado, digamos, al imaginario popular y ahí se han quedado, pero nadie vuelve a ver esa película. Eso es parte de las películas que más nos influyen y eso es importante, ¿de acuerdo? Luego lo hablaremos un poquito, si queréis, en el debate. Es decir, probablemente el cine que más nos influye no es el que más nos ha gustado, y eso no tiene por qué ser muy bueno. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, defendemos un tipo de cine que nos parece extraordinario, que nos parece bien hecho, que además vende un tipo de narrativa muy sana, que a la gente, joder, les hace luchar, les hace ser resilientes. Ya, pero ese tipo de películas, como suelen estar ahí,
no son las que luego influyen realmente en la gente. Esto es importante, por ejemplo, con la pornografía. La pornografía influye muchísimo en el imaginario colectivo, influye muchísimo en nuestra sexualidad, pero nadie se acuerda de la película, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, el que sea Robocop o la Guerra de las Galaxias, la película en la que vimos aquello no es lo que recordamos, ¿verdad? Pero influye y muchísimo. Hay otro estudio también muy interesante sobre esto, os puedo dar referencias luego. Sigo. Vale, ahora esto es una prueba de esto de trivial cinematográfico, ¿vale? Os voy a poner una peli, es de uno de mis directores preferidos, es maravillosa la luz en esta película, es de Jacques Tourneur, es Yo anduve con un zombie, ¿vale? Está en inglés, pero es el tráiler que lo anuncia. Lo que quiero es que me digáis dónde transcurre. ¿Se ve bien? And out of their West Indian island comes a tale of terror, Claro, la luz, es of impresionante. witchcraft and zombies, and all the weird black magic that the white man seldom sees. Vudú. It is a tale of brother against brother, and their love for a woman. Mira who cómo va lived with entrando y death. saliendo la gente, es And it is also the fascinante. tale Esta of a escena young es nurse tremenda. who never believed such things could El happen. negro, el blanco. Esta escena es como un baile, ¿eh? You're trying to tell me that the voodoo priest could cure Mrs. Holland? Better not. Zabala, this woman is ill. Le pregunta a ella que le cuente por el vudú y ella dice, ¡guau! Es una maravilla, no sabes lo que te has perdido. ¿Dónde transcurre? En Cuba, Haití, ¿no? Sí, ¿verdad? Suena eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, el rodaje original, no sé dónde lo hicieron, pero vamos, la película transcurre teóricamente en Haití, ¿vale? Porque Haití es donde procede todo el vudú, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el tema de los bailes estos rituales, el que la gente entre en trance, el rollo este de clavar alfileres en muñecos, ¿verdad? Los muertos vivientes que ahora están tan de moda, todo esto procede de Haití, ¿no? Pues no, lo mismo. Os puedo dar la referencia de un libro de un historiador haitiano que dice que hasta que los estadounidenses invadieron Haití en el año 1916, nadie había oído hablar allí de vudú, ¿vale? De hecho, la mayoría de las cosas que asociamos al vudú son de aquí. Por ejemplo, lo de clavar alfileritos en una muñeca para hacer daño, esto es latino, es de los romanos. La deitio y la deficio eran dos formas de magia que se utilizaban mucho en el Imperio Romano. Digamos, las brujas romanas lo hacían, ¿vale? El tipo dice, aquí eso no había ocurrido. ¿Qué ocurre? En 1916 Estados Unidos decide invadir y masacrar Haití. Mientras va masacrando, para justificarlo, se llevan a periodistas como William Seabrook, que escribió luego una cosa que se llama La Isla Mágica, que sigue siendo uno de los grandes bestsellers de la historia. La Isla Mágica se vendió como churros. La Isla Mágica expandió toda la leyenda del vudú. Y lo hicieron simple y llanamente para justificar que ellos iban matando haitianos. Y para decir que es que, claro, estaban invadidos por el vudú, o sea, que realmente estaban matando gente muy negra, muy mala. Jacques Tourneur exagera lo del negro, si lo veis en la película. Exagera el racismo, lo que hoy llamaríamos el racismo. La Isla Mágica, aparte de ser un bestseller, convirtió a William Seabrook en uno de los guionistas más famosos de Hollywood. Y de hecho es el guionista de Yo anduve con un zombie. Se lo inventaron todo, os lo prometo, os puedo dar la referencia del libro. Además luego lo empiezas a mirar y es verdad, es que no coinciden cosas, o sea, no tiene ningún sentido, es una religión, digamos, muy construida, ¿no? No tiene mucho sentido unir lo de los muertos vivientes con lo de los alfileritos, con lo de... Son cosas muy separadas, digamos, desde un punto de vista iconográfico, ¿no? ¿Dónde se fijaron? En el cine. Yo anduve con un zombie, tuvo muchísimo éxito y a partir de ahí muchas películas. Todos relacionamos el vudú con Haití. Godard, que le gustaba destrozar películas, decía que me gusta que un film tenga un principio, un medio y un final, pero no necesariamente en ese orden.
El director cuenta la película, el director busca una historia y lo importante es que esa historia encaje. Lo importante es que esa historia sea de alguna manera iconográficamente potente. Y ya está. Obviamente no buscamos que sea verdad. Un par de ejemplillos más. Bien, vale. Un par de ejemplillos más y ya os paso a daros, digamos, mi idea de por qué, a qué viene todo esto, ¿no? Este es más moderno. No sé si reconocéis el bosque. Es el bosque del proyecto de la Bruja de Blair. Lo curioso de la Bruja de Blair, aparte de cómo esté filmado y tal, ¿no? Sabéis, cámara en mano, da una sensación muy verídica, que luego han copiado miles de películas. O sea, en ese momento las pusieron a caldo, pero Paranormal Activity, gran parte del miedo que da es esa cámara en mano o esa sensación de vídeo grabado desde una casa, ¿no? Lo importante de esta película es cómo se difundió. Pagaron a gente para que entrara en redes sociales y contaran que unos amigos suyos se habían perdido en el bosque de Blair y que parece ser que había una cinta que estaban editando a ver si se podía ver de qué les había pasado a esos chavales. La cosa funcionó, de hecho, no sé si lo sabéis, pero creo que hasta una reciente es la película, digamos, económicamente más rentable de la historia del cine, el proyecto de la Bruja de Blair. Es decir, para lo que se invirtió en ella, tuvo un éxito descomunal en Estados Unidos, esa película. Y funcionó gracias a las redes sociales. Es decir, moraleja, esas cosas que cuenta el cine cada vez están ya más metidas en nuestras vidas. Yo soy bastante activo en Twitter, me encanta, funciona mucho Facebook también y tal, y la mitad de las cosas que leo vienen del cine y vienen de narrativas cinematográficas. ¿Son mentiras todas estas cosas? Bueno, son historias que cuenta el cine. Quizás, por ejemplo, esto sea mentira, es decir, es mentira que los asesinos psicópatas sean tan listos. Pero quizás no sea mentira que los psicópatas están muy introducidos en nuestra sociedad, que la gente sin empatía es bastante culpable de muchas cosas que ocurren, pero que sin embargo los usamos, los necesitamos, los admiramos y ligan un montón. No sé qué os parece la idea, la dejo ahí, ¿vale? Y eso es básicamente lo que cuentan estas películas, es básicamente lo que cuenta El silencio de los corderos. Es esa idea de algo que me produce repulsión pero a la vez me atrae, y eso lo cuentan muy bien. Es una forma, si queréis, mentirosa de contarlo, pero está contando algo que es verdad. Es cierto que en el mundo moderno tenemos que funcionar con muchísimas personalidades. Es cierto que somos gente muy distinta en nuestro trabajo, en nuestra vida privada. Es cierto que es bastante difícil justificar nuestros actos en el trabajo, en nuestra vida privada. Probar a contarle alguna de las cosas más feas que habéis hecho en el trabajo, estas que hay que hacer a veces, pero bueno, no se siente uno orgulloso, ¿vale? Probar a contárselo a vuestros hijos. Y esa cara de mamá, que tú has hecho eso, vale, es más o menos la misma que supongo que pondría la víctima de Norman Bates. Es verdad que el trastorno de personalidad múltiple existe de alguna manera, ¿no? Es decir, es una mentira verdadera. Es verdad que existen tecnologías a las que tememos muchísimo y que nos dan mucho miedo. Es verdad que es fácil sentirse manipulado, no nos ponen un chip, pero es cierto que en muchos casos, y justo estas películas nacen en los años 50, cuando por ejemplo la publicidad empieza con técnicas más potentes, etc. Es verdad que a veces nos sentimos manipulados, y son verdades en realidad ciertas cosas. Por eso es tan difícil saber qué significa verdad en el cine. A lo mejor es mentira, a lo mejor es verdad. Os voy a contar una historia. El antropólogo Michael Wood tiene un divertido estudio acerca de los mitos de los Camula, aborígenes del desierto central de Australia. El legendario héroe de estas gentes resultó ser el protagonista de una peli que algunos de ellos habían visto.
El personaje en cuestión era un representante del tercer mundo que luchaba contra la jerarquía de los oficiales. Lo saben porque todos los oficiales eran blancos, por lo tanto colonizadores. Los Kamula saben que los, digamos, que mandan son los blancos. Este luchaba contra ellos. Por lo que habían entendido de la historia, el actor era indígena como ellos y se rebelaba contra la opresión de su pueblo, de los Kamula. O sea, él era un Kamula. Al final, utilizando la increíble resistencia física de los Kamula, que es verdad que tienen, o sea, ellos están orgullosos de eso y es lo que les caracteriza, y algunas de sus armas tradicionales, o sea, ven en la peli, usa armas tradicionales de los Kamula. Conseguía triunfar. Incluso, en un momento de la peli, logra liberar a los presos, que eran casi todos aborígenes, que es cierto, es lo que ocurre en Australia ahora mismo, en la vida real. La mayoría de los presos son aborígenes y muchos son Kamula. A la luz de la hoguera, los Kamula que habían visto la película contaban las proezas de su héroe mítico, y eso les daba fuerzas para soportar sus penalidades. Gran parte de los nativos australianos viven en la miseria y muchos de ellos han caído en adicciones desconocidas para su pueblo hace una década. Pero habían descubierto en este film, que narraba, según ellos, hechos reales, al paladín de su causa. Por sus rasgos faciales habían deducido que ese semidios era también Kamula, que estaba en otros lugares liberando a otros indígenas y que lo único que tenían que hacer era resistir y encontrar el control sobre sus vidas hasta que éste viniera a salvarles. Es decir, una historia preciosa, mítica, un héroe, ¿vale? ¿Sabéis quién era ese héroe, no? Porque lo tengo detrás. Era Rambo. Era lo que habían entendido los Kamula al ver Rambo. Lo habían visto en inglés, no habían entendido ni... ¿vale? Y habían deducido que Rambo era una especie de héroe, un paladín de la lucha contra los blancos colonizadores. Obviamente es mentira. Vamos, no he visto la película, pero me puedo imaginar que no va por ahí, ¿vale? Obviamente es mentira. Obviamente Rambo no es eso. Pero la historia que les ha transmitido a los Kamula no está nada mal. Sin embargo, a veces el cine ha pretendido ser realista. Todos conocéis algunas películas, por ejemplo, de neorrealismo italiano. Os pongo aquí la que supuestamente es la fundadora, El ladrón de bicicletas, ¿vale? También películas de Dogma, de hace 10, 15 años. Ahí el cine intenta ser, digamos, verdad. El cine intenta ser honesto, mostrar la vida tal y como es. ¿Quién ve esas películas? Muy poquita gente, y desde luego nadie de lo que podríamos llamar el pueblo. Nadie, absolutamente nadie. Ni el neorrealismo italiano, ni el Dogma. Sin embargo, a los Kamula le vino muy bien Rambo. La vida es así, ¿vale? Por eso digo que, bueno, las cosas son más complicadas, que era un poco lo que os quería transmitir, que muchas de esas mentiras esconden verdades. La vida es en color, pero la realidad es en blanco y negro, y esto hay que recordarlo, decía Wim Wenders. Y bueno, creo que esto es lo que de alguna manera tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo creo, ¿vale?, como psicólogo, que somos las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Que en realidad nuestra mente no se queda con hechos, se queda con historias. Nuestra mente se queda con la forma en que nos narramos nuestra vida a nosotros mismos. Creo que una gran parte de esas narrativas internas y externas vienen del cine, y que de verdad como psicólogos sería esencial que de alguna manera nos dedicáramos a trabajar esas narrativas, a tratar de ver qué está transmitiendo. Os dejo 3 temas para que veáis a qué me refiero con trabajar esas narrativas. Uno, justo acabo de hablar con Ana de esto, es la mitificación del amor romántico, la mitificación de ese momento amoroso, el único amor que existe es el pasional, por culpa del cine, ¿vale? Las cosas buenas y malas que eso pueda traer. Las películas se acaban justo cuando empieza lo difícil, que es cuando empiezas a tener pareja, y dices, joder, hasta ahí, más o menos es una cuestión de suerte, que la chica se enamore o no se enamore de ti, pero ahora viene el curro, ¿no? Las películas se acaban ahí, ¿verdad? Y eso es del cine.
Leí hace tiempo, no lo he podido comprobar, un estudio muy curioso que decía que el beso en la boca, tan romántico y tan maravilloso, viene del cine, que no existía antes de que se empezaran a besar los actores del cine mudo. No lo sé, ni idea. Pero vaya, imaginar lo que supone como metáfora, ¿no? Un tema, el amor romántico, ¿vale? Otro tema, por ejemplo, vamos a decir, la anorexia, es un tema, ¿vale? Hay un estudio de una psicóloga brutal de hace como 4 o 5 años de un lugar de Australia, sí, una zona de Australia que no tenían televisión ni cine. El índice de anorexia estaba, poneros, en un 0,5 por 1000, una cosa así. Entra la televisión y el cine. En 6 meses está en un 20%, en un 20%, O sea, una cosa tremenda. Bueno, la anorexia viene del cine. No creo que lo dude mucha gente, ¿no? Pero también cosas bonitas. A veces está bien tomarse la vida bien cuando no se puede hacer nada, ¿no? Eso es una de esas grandes capacidades del ser humano. Llamarle, si queréis, la capacidad de contarte la historia a ti mismo de una manera que puedas ser resiliente, ¿vale? La vida es bella, ha salvado de suicidio a muchísima gente. Y eso hay que reconocerse. ¿O qué pasa cuando no soy yo? El cine nos ha hecho intentar ser mejores de lo que somos. Y eso también me parece importante, ¿vale? Esta película es El general de la Rovere, os la cuento rápido, me encanta el argumento inicial, no os desvelo más, ¿vale? El tipo es un golfete italiano que vive de lo que puede, más o menos robando, más o menos estafando a la gente, o el típico golfete italiano, de película italiana, ¿vale? Allá al tipo le proponen, a cambio de dinero, que se haga pasar durante un tiempo por el general de la Rovere, ¿vale? En la época nazi. Se hace pasar, pero claro, le detienen, porque de repente descubren que el general de la Rovere estaba metido en cuestiones de resistencia contra los nazis. Le encarcelan. Hay un momento en que el tío tiene que decidir entre decir no soy el general de la Rovere, ¿vale? Y que le saquen y seguir siendo el golfete que fue siempre. O decir, voy a ser el general de la Rovere, me van a fusilar, pero voy a ser mejor persona. Ese es el planteamiento de la película, ¿vale? Creo que intentar ser mejores personas es una cosa que de verdad nos ha aportado el cine en muchos casos, es decir, nos ha dado muchos modelos. Yo tengo en mente muchos modelos cuando intento ser algo, y eso es parte del cine. Esas son las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, que a veces pueden ser muy sanatas. Creo que lo he hecho, ¿no? Sí. Estaba yo con lo del tiempo. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis. ¿Podéis hacer alguna pregunta un ratito? Porque se va a tener que ir, nos falta el debate. Sí, lo siento, que es que no puedo quedarme hasta las 7. Sorry. En desacuerdo, si es posible, ¿eh? O sea, que ya os digo. A mí me alegra haberte escuchado lo de las influencias del cine, porque esta mañana se discutía de que no había influencias en el cine, y está claro que sí que las hay, ¿no? Es decir, que hay gente que ve películas y se cree que es el protagonista de la película o lo que sea, y se influye de alguna manera. Una chica, a lo mejor, que ve una mujer con mucho éxito que está muy rara, y que me alegra haberte escuchado eso, porque esta mañana... A mí me parece fenomenal que los artistas se sientan por encima del bien y del mal. O sea, si yo fuera artista me gustaría, ¿no? Y esto ya lo fundó Lord Byron y desde entonces llevamos en estas, ¿no? Me parece de verdad estupendo. O sea, yo si fuera artista lo haría. Lo que me sorprende es que haya gente que le siga el rollo. Eso es lo que siempre me ha sorprendido. Es como alguien que diga, no, pues tal, Oliver Stone, Asesinos Natos. Un mes después, una pareja en Inglaterra repite la historia de asesinos natos y mata a 4 personas. Entrevista a Oliver Stone. Yo no tengo nada que ver con lo que ocurre con esos 2 chavales. Me cago en todo, tío. O sea, que yo sí soy responsable de lo que hago, tú no. La sensación de que el artista, a la hora de difundir una serie de narrativas, no es responsable, ya os digo, esto viene del romanticismo, ¿vale?
Y está bien, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, que ya os digo, si yo fuera director de cine, yo diría, no, no, yo dejo esto ahí, ¿qué culpa tengo de que la gente lo vea como lo vea? Bueno, vale, o sea, no sé. Sobre todo porque es que hay hechos que demuestran, ¿vale? O sea, no es que tal, es que el índice de anorexia sube. Entonces, que no eres responsable, pues no sé. Bueno, yo es que creo que la responsabilidad última está en uno. Sí, sí, por supuesto. No. Obviamente, sí, sí. Influyen tantas otras cosas, ¿no? O sea, a partir de esta película de los años 50 hay mucha gente que se siente abducido, pero es que a partir de no sé qué milagro hay mucha gente que ha visto aparecer a la Virgen. Es una influencia más. Sí. Hay una necesidad de sentirse abducido o de ver aparecer a la Virgen, y que no toda la responsabilidad es del artista que no, obviamente no, obviamente, pero, o sea, evidentemente estos dos chavales son los que tienen la culpa de lo que hicieron, eso seguro, pero la idea de decir yo no influyo es lo que me parece muy peligrosa, no sé, es un poco rara además. Claro, ¿sabes? Es decir, claro. No, entiendo, no, claro. Me siento aludida y digo, no es que no influye. Yo os dejo una pregunta solo, para no seguir con el mismo debate de esta mañana. ¿Qué pasaría si en vez de un artista es otra cosa? Claro, es decir, sí, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? ¿Qué narices? El frutero, ¿sabes? Que te está diciendo, yo qué sé, pues vienen los melones en fatal estado, tener cuidado y tal, comprar sandías. Y resulta que no, que los melones están perfectamente, ¿vale? Tú dices, joder, el frutero me ha engañado, me ha contado una historia, tal, tú tienes la culpa por habértelo creído, no haber buscado información, etcétera, bla. Pero ¿por qué un artista es distinto que un frutero o que un psicólogo? O sea, yo lo que dije realmente es que a lo mejor el artista, el director no tiene la culpa necesaria, es decir, él no lo hace con intención, como por ejemplo en algunas cosas sí se hacen intencionadamente, en política se hace intencionadamente, en muchas cosas hace las cosas intencionadamente. Yo lo que decía es que a lo mejor un director no lo hace intencionadamente, pero sí que influye, y es que es innegable eso. Y sin embargo él decía que no, que puso el ejemplo de un puente, que su amigo le había hecho un puente y que no influía, claro, es que el puente si se cae evidentemente puede morir mucha gente, eso está claro. Pero claro que es innegable, pero ¿cuánta gente se suicida por no sé qué? El ejemplo de la chaqueta que se llama Rebeca de la película de Hitchcock. De acuerdo. Bueno, si queréis lo dejamos, pero tampoco tengo más que aportar al debate. Sí. Creo que por la educación, la suerte que hemos tenido de recibir la educación hasta la fecha que hemos tenido, no podemos dividir en un argumento tan simple. Claro, sí. Además tú lo has dicho muy bien, porque me he fijado esta mañana y me ha gustado que la justicia consecuencias. Entonces, los consecuencias, sí, por eso estamos aquí, psicología, estamos en cine, que tienen consecuencias, por supuesto. Incluso los americanos, que estudios forenses para ver a ver qué pasa con los americanos. Entonces, claro, yo me acuerdo hace como 30 años que leí un artículo o era un documental que Elvis Presley, por la influencia que tenía ese personaje en la juventud social de Estados Unidos, justamente hacían los guiones a medida con un perfil para que eso influyera en la educación de ese momento de los jóvenes de Estados Unidos. Entonces, porque y ahí viene mi pregunta. Y ya me acuerdo de que te conozco, por favor. Todo el rato hablando de lo real y real. Y digo, ¿he soñado? Pues me lo cuentas luego ya más en privado y tal, ¿vale? Bueno, pues entonces me llama la atención que todo el tiempo está haciendo estudios con población de Estados Unidos. Vuelvo a las influencias, me acuerdo en una ocasión de niña como adolescente que estaba Pippi Langstrom en la tele y en Estados Unidos dejaron de emitirla porque los niños se tiraban por la ventana y volaban y hacían todo lo que hacían. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que solamente se hace ese tipo de estudios allí o estos son los únicos que cambian? No, bueno, yo creo que esta se satisface rápido, ¿no? Probar a pedir dinero para hacer un estudio sobre psicología y cine y ya me diréis dónde lo encontráis. No, sí, se satisface rápido, solamente se hacen estudios allí, sí. De hecho,
O sea, hay cátedras de cine en facultades de psicología, o sea, es en Harvard la hay. O sea, claro, aquí no, obviamente. No, sí, evidentemente, es que solo se hacen allí y no creo que tengan más influencia que aquí. Yo os he citado los que he ido recopilando, no tengo especial pasión porque sean estadounidenses, se ve que solo salen allí. Me parece interesante, hoy contigo por solicitaros, ¿no? Hay una cosa que sí que creo que es muy del cine estadounidense y que me parece muy interesante porque es que esta nos influye directamente a nosotros. La narrativa está del control interno, la narrativa de que, la historia de que tú puedes siempre hacer todo lo que tú quieres y si no lo has hecho es porque en realidad no quieres hacerlo. Esa es del hombre hecho a sí mismo y es absolutamente estadounidense. Y yo tengo la sospecha de que viene en gran parte del cine. Y es una narrativa que se ha metido muchísimo en los psicólogos, sobre todo en los libros de autoayuda, quizás menos en los psicólogos, mucho más en la gente que, ¿sabes?, que hace psicología desde fuera. Es esa historia de eso, todo lo que tú te propongas lo puedes conseguir. Hombre, te diré, la suerte influye, ¿eh? Y si tus papis son ricos también, joder, ¿sabes? Pues ese tipo de narrativa es muy estadounidense y bueno, la podéis encontrar en miles de películas. En ninguna película estadounidense de hombre hecho a sí mismo la suerte influye. Cuando que en realidad, si tú empiezas a, pues, no sé, hay un libro, por ejemplo, Fueras de serie, que a mí me gusta, de Malcolm Gladwell, que es un sociólogo de hace 2 años, estudia gente exitosa, y dice, hombre, el 60% del factor es suerte, y ponen millones de ejemplos, ¿vale? Bueno, ¿vale? Exactamente, es esa idea. Claro, Match Point es mucho esa idea, ¿sabes? Pero claro, Woody Allen en realidad viene a ser un director europeo, ¿no? ¿Sabes? Y la peli está hecha en Londres y en Estados Unidos. Bueno, no sé, os lo dejo porque esa es una narrativa muy nuestra, ¿eh? Si queréis, o sea, que se vende mucho en psicoterapia. Yo creo que mucho más en libros de autoayuda, pero bueno. No es tan fácil. No. Sí, por supuesto, sí. No, evidentemente. Sí. No, por supuesto. Claro. No, solo hablamos de que influye, nada más. Es decir, la cantidad, no sé. Por ahí hay una pregunta. La cuestión es que además de que hay una narrativa del cine, vemos que la tenemos dentro y mucha gente recuerda lo de Toca de Sun y también mucha gente recuerda lo de Yo Tarzán to Jane, que no se dice en una sola película. Tampoco. Qué bueno. ¿Sabes? Qué bueno. Aquí ha pasado un poco esto. Esta mañana lo que se ha hablado era que había dicho un director que comparado con las personas que hacen psicoterapia, el cine, el hacer cine, el dirigir cine, no tenía consecuencias. O sea, no se ha dicho que no influyera, sino que no tenía consecuencias. De acuerdo, vale. Después de consecuencias se ha pasado a hablar de influencias, y después de influencias se ha pasado a hablar de... Sí. Vale. No, lo entiendo. A ver... Vale. Por poner una opinión más y cerramos si queréis ese debate, yo la única que creo es que tiene influencia, nada más. O sea, no hablo ni de responsabilidad ni de... Digo que es cierto que hay una narrativa por parte de muchos artistas de desresponsabilizarse y es la que yo no entiendo, o desinfluenciarse, ¿sabes? Es decir, yo no tengo nada que ver con lo que ha ocurrido, hombre, algo de influencia tendrás, digo yo. Y otra, perdona. Y otra cuestión más es respecto a lo que decía Lecina, del número de estudios que hacen los americanos, que porque son siempre estadounidenses. Yo no sé si es que de verdad tienen mucho más dinero, que así lo tienen, y se dedican a investigación, entre otras cosas porque si no les mueven el culo de la silla a todos los profesores que están en estas universidades, de pueblos que no conocen Dios, tienen que publicar y que investigar. Pero también un poco lo estamos utilizando como utilizaban algunos frailes y algunos curas en la Edad Media cuando decían graves autores dicen, pero nunca se citaban quién coño era el autor que decía. Entonces, hay un estudio americano, pero nunca te dan la referencia de la universidad del año que puedas ir a replicarlo, que es el método científico. Dicen los americanos, hay un estudio americano es verdad. En psicología, en lo bueno que es el aceite de oliva, si se conduce más por la derecha que por la izquierda. O sea, estoy de acuerdo, mira. No tenía duda
estudios... tantos estudios, a lo mejor no hay tantos, estoy de acuerdo, ¿eh? Parece como que es un argumento de autoridad el que sea americano. Los americanos dicen... Mira, si os sirve de anécdota, en la revista muy interesante, que son muy pesados con que siempre se ponga de dónde sale el estudio, qué año, o sea, el lector tiene que poder ir a la referencia de alguna manera. Me dicen, jamás digas que hay un estudio que dice, si no me dices el estudio, y sobre todo si es americano. O sea, que estoy de acuerdo. O sea, no puedes decir un estudio americano, dice eso jamás. Sí, sí, vale. Es que el debate siempre es... Muchísimas gracias, Luis. Gracias. ¿Cómo se oye ahora el...? Ya nos ha revuelto Luis, ya se marcha como el que no quiere la cosa, y tenemos a Pilar que nos va a poner punto de tranquilidad y de paz. Veréis enseguida cuando empiece a hablar. Pilar García Elegido es asesora de cine de la Comunidad de Madrid y directora de la Semana del Cortometraje. Es ahí donde la conocemos el grupo de trabajo, porque vamos a ofrecerle nuestra colaboración para ese festival, y nos acoge maravillosamente y entiende perfectamente lo que queremos decir y sintonizamos muy bien. Así que tenemos en ella, además de una amiga, alguien que nos comprende. Anteriormente había trabajado en La Habana Producción Audiovisuales y su formación ha estado en cine en la Escuela de Cine de San Antonio de Baños, pero además es máster de Producción Audiovisual y licenciada en Historia. Es directora, productora y guionista de cortometrajes y documentales, de videoclips, de vídeos de arte y de vídeos institucionales. Y sin que lo supiéramos cuando nos atendía, resulta que hace también esas cosas, que es premio Goya en 1999 por el mejor cortometraje documental por Confluencias, como directora, productora y co-guionista, y fue nominada al premio Goya en el 2000 por mejor cortometraje documental por Positivo, directora, productora y co-guionista. Además escribe narrativa, teatro y por supuesto dos artículos de cine. Yo he visto en su blog cuentos, historias que escribe y puedo dar fe de que escribe muy bien. Así que os dejo con ella, que también os va a contar cosas muy bonitas. Muchas gracias, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, después de estas palabras, como decía Luis, es muy difícil cuando te presentan así luego cumplir las expectativas, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a todos los miembros del grupo de trabajo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del colegio por invitarme a esta jornada y por el trabajo que venimos realizando desde hace 3 años, que colaboramos muy bien en la Semana del Cortometraje. Bueno, estáis invitados desde ya, porque seguro que en 2014 tenemos nueva sesión de cortoterapia en la Semana del Cortometraje y estáis todos invitados ya. Bueno, aparte de agradecer, quiero decir que yo no sé nada de psicología, habéis visto mi currículum, no soy totalmente ajena al campo y de entrada me disculpo porque no podemos hablar de tú a tú en ese tema. Entonces, bueno, mi visión va a ser desde el cine y espero, bueno, pues aportar curiosidad y preguntas también, ¿no? Porque tenemos 3/4 de hora para hablar de un tema del que podíamos estar hablando cursos académicos, ¿no? El cine como transmisor de valores, un tema bien complejo. Entonces, bueno, como casi todos sois psicólogos, creo, a mí me gustaría recomendaros una bibliografía que yo he utilizado a la hora de prepararme esta breve intervención y que también recomiendo especialmente cuando he dado clase a mis alumnos. Especialmente para empezar, El arte cinematográfico de David Borwell y Christine Thompson. Yo creo que es una visión espléndida de todas las facetas que tiene que abordar cualquiera para enfrentarse a hacer cine, o que cualquier espectador bien informado debe conocer. Aparte, tiene unos ejemplos espléndidos de películas, o sea, una parte del libro está dedicado al análisis de películas y os lo recomiendo encarecidamente. No sé. Bueno, pues
vamos a intentar ver tres puntos. Luego después os dejo lo que he escrito para si queréis pasarlo. Bueno, vamos a intentar hacer, lo de la palabra análisis es muy delicado, vamos a hacer pues unas reflexiones sobre valores en la historia del cine, valores en el cine actual, y luego después me gustaría llegar a hacer una pequeña reflexión sobre el director y sus elecciones. Bueno, empezamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los valores, ¿no? Los valores son aquellos criterios que rigen el comportamiento de los seres humanos. La práctica de los valores identifica a un individuo con el grupo al que pertenece. Todas las actividades humanas se mueven dentro de este entorno mental colectivo, ¿no? Entonces, ahí entra el cine desde 1895 con su influencia enorme, como ha dicho Luis, en este entorno colectivo, ¿no? Y con su gran influencia en los modelos culturales y en la transmisión de valores, ¿no? Antes de seguir con los valores, me gustaría hacer un paréntesis y recordar la triple función que tiene cualquier disciplina artística, ¿no? Cualquier disciplina artística tiene una función expresiva, muestra la manera que el autor tiene de ver el mundo, ¿no? En el cine el papel más relevante lo tiene el director o directora, que coordina a un equipo enorme y que tiene que dirigir bien los movimientos de cada uno de los jefes de equipo para conseguir la película que él quiere hacer, con la visión de la historia que él o ella quieren lanzar. Para esto maneja dos temas que son súper importantes. Lo que el director maneja delante de la cámara es la puesta en escena, este concepto que viene del teatro, del mundo del teatro, y ahí el director escenifica la realidad que él construye, incluyendo la puesta en escena, los personajes, la interpretación, los decorados, el vestuario y la iluminación. Pero luego después hay un mundo detrás de la cámara que tiene que controlar, que es los aspectos, digamos, técnicos, el sonido, todo lo que conlleva la parte de dirección técnica de lo que vamos a ver en el plano, ¿no? Y hay un concepto ahí que es muy importante, que es el encuadre. El encuadre, en el encuadre el director elige el borde del cuadro, yo estoy mirándoos ahora y es muy distinto si yo decido hacer una narración de lo que está pasando esta tarde aquí, es muy distinto si yo tomo un plano general que si yo decido centrarme en su rostro y luego abrir a general. Si yo elijo esa segunda opción, él va a ser el protagonista de algo, me estoy centrando en un personaje y tal. Será distinto si yo capto su imagen desde abajo, desde arriba, desde un lateral. Si le estoy captando desde abajo, le estoy encumbrando, estoy diciendo, este chico va a ser nuestro héroe esta tarde. Si le estoy cogiendo desde arriba, le estoy aplastando contra el suelo, le estoy empequeñeciendo. Es decir, esto claro es una simplificación, pero lo que os quiero decir es que hay miles de lecciones para el director en cada plano. Es una complejidad grandísima la dirección de una película. Entonces, estábamos en las funciones del arte, volvemos. La función expresiva la hemos tocado ya, la función comprensiva. El cine, como el resto de las artes, es un medio de conocimiento y explicación del mundo,
hablabais antes del cine americano. El cine americano, pues evidentemente creo que la tercera industria de Estados Unidos es el cine. ¿Por qué? Pues porque aparte de ser una industria en la que ellos han apostado por llenarnos a todas las pantallas del mundo con sus historias, no solamente están vendiendo la última película de Bruce Willis, están vendiendo su modo de entender la sociedad y el mundo. Conocemos probablemente mucho mejor las calles de Nueva York a través del cine que, no sé, las calles de nuestra ciudad. En fin, de todo esto habría que hablar largo y tendido, pero seguimos con las funciones. Hay una tercera función que es la comunicativa. Cuando hacemos una obra pública, en este caso una película, pretendemos crear un vínculo social con el espectador, que está al otro lado. El espectador, en una sala oscura, se vincula o no con lo que hay en la pantalla. Hay unos procesos de identificación que se activan o no en el espectador con respecto a los protagonistas que está viendo en pantalla. Si consigues como director que el espectador se conmueva y se identifique con el protagonista, el espectador es tuyo, con perdón, pero ya la película, los valores que transmita y tal, están ahí. Pero no solamente es el espectador que viene a ver la película, el espectador también comunica esa película con otros posibles espectadores, y entonces se crea una red muy interesante que ahora se está perdiendo porque estamos empezando a ver cada vez más el cine en casa. Entonces lo podemos discutir en el ámbito familiar, pero se está perdiendo bastante la tradición de quedar, ir al cine y tal, y las estadísticas lamentablemente lo indican así. Se está viendo más cine que nunca, pero se está viendo de otra forma. Las obras maestras del cine, ¿a cuántos espectadores han conmovido? Y por tanto, ¿cómo han transmitido los valores que intentan plasmar, para bien o para mal? Porque hay valores positivos y negativos, o sea, quiero decir que, a ver, han transmitido esas películas a millones de espectadores una visión del mundo. Pero ojo, cada obra audiovisual, y creo que ya no habría que hablar de cine, habría que hablar de audiovisual, porque cada vez las generaciones, las generaciones más jóvenes están apostando por series, por otro tipo de formatos. Entonces quizá habría que abrir al término audiovisual. Bueno, pues el audiovisual llega a miles de espectadores y aunque su visión del mundo sea ridícula, en el caso de algunas películas, esa visión está ahí. El impacto de las series televisivas está ahí, para bien, para mal. Dependerá del valor que imprima cada equipo y cada director. Hay que recordar que antes del cine, el cine bebe de la literatura, bebe del teatro, y que es sobre todo en la última mitad del siglo XX cuando se convierte en el gran fenómeno de masas. Os incluyo aquí una frase que me gusta especialmente de uno de los autores que os he recomendado, que dice: en una época marcada por una constante presencia de la imagen fija y en movimiento, en variados soportes y bajo diversos géneros y formatos, el cine ha sido y continúa siendo concebido como vehículo de las representaciones que una sociedad ofrece de sí misma. Y en la medida que el cine es apto para reproducir sistemas de representación o articulación social, se puede decir que ha tomado el relevo de los grandes relatos míticos. Importante esto. Por tanto, las narraciones, la estética, los valores, las historias y los personajes presentes en la pantalla gigante
se pueden considerar representativos no solo de un periodo del cine, sino también de un periodo de la sociedad. Bueno, es una frase para reflexionar, a lo mejor es excesiva, pero creo que en sustancia estoy de acuerdo con lo que dice Aumont. El cine no opera nunca como una lente neutra, lo hemos visto en los ejemplos estupendos que ha puesto Luis. El cine se posiciona de todas las maneras, tergiversa, cambia, juega, y el espectador, a veces, si no está bien informado, puede ser muy manipulado por el cine y el audiovisual, y eso también hay que constatarlo, ¿no? Vamos a ver algunas secuencias, pero antes de esto a mí me gustaría dejar un poco la teoría del análisis, porque me parece que cualquiera últimamente se atreve a hacer crítica y análisis del cine. A mí esto me causa pues verdadera conmoción. Yo particularmente no me atrevo, y me parece muy difícil hacer un análisis de cualquier película, porque para hacer un análisis del discurso cinematográfico habría que estudiarlo desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista del texto audiovisual, es decir, desde el punto de vista de la sintaxis, de cómo se interrelacionan todos los elementos con los que juega el autor a la hora de hacer una película. Difícil. El análisis narratológico. Recordemos que la narración es una cadena de acontecimientos con relación causa-efecto que transcurren en un espacio y un tiempo concretos. Tendríamos que estudiar las estructuras narrativas de la historia, y tendríamos que hacer un análisis icónico, un estudio de los elementos visuales y sonoros. Vosotros, cuando leéis una crítica, ¿veis contemplado todo esto que estoy yo diciendo aquí? ¿O veis una opinión personal más bien muchas veces del que ha visto la película? Pues a mí esto también me preocupa, el papel de la crítica, y bueno, pues que cada vez se admite más una crítica, digamos, no demasiado científica, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Vamos a ir ya a los pequeños ejemplos para situarnos. No vamos a hacer un análisis, porque ya os digo que yo no me atrevo a hacerlo. Yo voy a puntuar algunas cosas de las imágenes que vamos a ver, para que nos acerquemos a la dificultad de acercarse a un análisis de imagen. Y eso que vamos a ver, secuencias muy clásicas del cine. Empezamos por el principio. Empezamos por la salida de obreros de la fábrica de los hermanos Lumière, el inicio del cine. Vamos a ver cómo el cine en el inicio es un documento simplemente, ¿no? Aquí vemos que Luis Lumière ha puesto una cámara enfrente de una puerta por donde salen las obreras y obreros que trabajan en la fábrica Lumière. Vemos que hay una cierta preparación, porque nadie se dirige hacia la cámara, es decir, los obreros sabían que estaba ocurriendo esto, nadie mira a cámara, no es casual, es decir, ya incluso en esta primera obra, que no tiene conciencia de ser una película, ni tiene conciencia de lo que va a venir después, ya hay un concepto de puesta en escena. El director está preparando, pero solamente hay un plano general, y ya está. El cine, por cierto, empieza con
una secuencia documental, importancia del documental a lo largo de la historia del cine. A partir de ahí, el cine tarda años en desarrollar un lenguaje audiovisual que sigue desarrollándose, que sigue en marcha. El proceso no ha terminado, o sea, está muy avanzado, pero vamos avanzando cada vez más. Si aquí hemos visto un plano fijo, después los directores van a empezar a jugar con los distintos tamaños de plano, con el montaje, con el sonido, con la música, con todos los elementos. Y entonces, ¿qué hay de verdad aquí, Luis? Yo creo que nada. Todo es mentira. Esa es mi visión de la jugada. Seguimos, y perdonad que yo soy un poco torpe con esto. Nos vamos a 1935. Damos un salto. Fijaros el juego de imagen. La cámara se mueve. La cámara está muy por debajo. Estamos viendo un emperador. Un emperador que está en el Congreso del Partido de Nuremberg, del Partido Nazi de Nuremberg, en 1934. Estamos vendiendo, Leni Riefenstahl, la directora de este documental, está vendiendo propaganda del partido nazi. Pero señores, vamos a ver, o sea, los planos son, aquí se ven mal, pero los planos son de una calidad técnica absolutamente increíble. Esta película ha marcado el cine y lo más avanzado de la imagen que siempre se hace en publicidad lo ha marcado. Veamos cómo los primeros planos de Hitler, que debía ser una persona bastante vulgar y bastante, digamos, físicamente no agraciado, cómo la directora estudia al personaje para engrandecerlo y busca el ángulo más favorecedor y más engrandecedor del personaje. Bueno, el cine ha avanzado bastante. Esta señora lo hace avanzar bastante, aunque su mensaje sea el que es, ¿no? Es toda una lección de realización, independientemente del mensaje que hay detrás. Y os recomiendo también Olimpia, de la misma directora, es impresionante. Es un documental sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Y aquí tenemos I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.
Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite, let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Primera película sonora de Chaplin, que dirige y protagoniza, como habéis visto. Veis, he puesto las dos secuencias a continuación una de otra porque veis que frente a toda la parafernalia técnica de Riefenstahl, Chaplin apuesta por el discurso, por la palabra. Apenas son tres planos de él y un acercamiento final para subrayar el mensaje final, pero apuesta por mantener la cámara fija ante su discurso. O sea, cada una de estas apuestas conlleva unas elecciones, conlleva que los valores que queremos expresar los estamos potenciando de una manera o de otra, ¿no? De todas formas, es un discurso que sigue siendo uno de los más emocionantes del cine y que bueno, que yo creo que bueno, es lo que tienen los clásicos, que no pasan, ¿no? Tampoco pasa este discurso de Chaplin. Bueno, pues pasamos a una comedia ácida. Para mí el mejor guión de la historia del cine es El apartamento. Es una opinión personal, pero es una maquinaria perfecta. ¡Hey, soy Turbo! ¡Échale un vistazo rápido! Muchas gracias. Aquí tiene el informe de las bajas de personal. El 37% de las mujeres dejan su empleo para casarse y el 22%... Baxter, trabaja demasiado. Descanse. Hoy es fin de año. Sí, señor. Supongo que esta noche se irá de rebelión. Naturalmente. También yo, con la señorita Kubelik. He logrado convencerla. Le felicito. Lo malo es, Baxter, que me alojo en el Athletic Club y no admiten señoras, así que, si no te importa... Recordáis la película perfectamente. Si no me importa, ¿qué? La otra llave de su apartamento. Bueno, verá, cuando la señorita Kubelik nos alarmó de aquel modo, me pareció prudente tirar el duplicado por la ventanilla del tren. Puede al final. No me sorprende. Por lo tanto, voy a necesitar la suya. Lo siento, señor Sheldrake. ¿Qué quiere decir?
que no llevará ninguna mujer a mi apartamento. Baxter, estoy hablando de la señorita Kubelik. Y menos aún a la señorita Kubelik. Repítalo. No hay llave. Baxter, le consideraba inteligente y por eso forma usted parte de mi personal. ¿Se da cuenta de lo que hace? No a mí, a usted mismo. Hay que trabajar durante muchos años para llegar al piso 27. Pero bastan 30 segundos para llegar a la calle. ¿Entiende? Entiendo. Entonces, ¿qué decide? Es usted inteligente. Gracias, señor. Baxter, se ha equivocado de llave. No, señor. Esta es la llave del lavabo de los jefes. En efecto, señor Sheldrake, no voy a necesitarla porque me marcho. ¿Pero qué mosca le ha picado? Hago lo que el médico me ordenó. Me dijo que fuese un mensch. ¿Sabe lo que es eso? Todo un hombre. Un momento, Baxter. Es inútil. No podrá usted convencerme. Adiós, señor Sheldrake. Bueno, el personaje da en esta secuencia el giro a su personalidad, movido por el amor hacia la ascensorista que representa a Shirley MacLaine. Yo insisto, esta película es para analizar, solamente con el análisis del guión es, vamos, increíble el trabajo de Wilder. A ver. Vamos. Yo he seleccionado secuencias que nos transmiten valores positivos, pero salvo la de Hitler y tal, pero mirar cada película, cada secuencia, cada plano tiene un objetivo y muchas veces el objetivo no es ese. A ver, vemos un espacio blanco, vacío. Este señor es el verdugo, ¿recordáis la película? Pero camina como un condenado. Porque realmente él se está condenando en esta película, en esta secuencia, porque él ya no va a volver a ser la misma persona. Él no quiere matar y va a matar. Entonces, aunque Berlanga escoja un tono de comedia, realmente esta secuencia es una tragedia tremenda, ¿no? Y fijaros cómo, o sea, en qué posición está la cámara, el espacio vacío, el perpendicular, la puerta pequeña por la que va a pasar, está todo estudiado porque va a entrar por una puerta de la que ya no va a salir, o sea, nunca va a ser el mismo, ¿no? Entonces, como el gran maestro que era Berlanga nos transmite todo eso en el minuto que dure este plano genial de una película que es genial. Y se cierra la puerta, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y nos damos un salto en el tiempo y nos vamos a Latinoamérica, a una película argentina, El hijo de la novia. El personaje, recordáis, está bastante perdido, se dedica todo el día a trabajar, tiene una hija a la que apenas ve, tiene una madre con Alzheimer a la que apenas ve, tiene una novia a la que no hace caso, planea irse fuera, lejos, es su gran sueño,
pero en esta secuencia da un giro y a mí me gusta especialmente cómo elige Campanella que el personaje dé un giro y haga una declaración, ¿no? A través del telefonillo del portal, ¿no? Es difícil, ¿no? Cuando un personaje lleva una trayectoria, la secuencia en la que da el giro viene a ser casi siempre la más importante de la película, una de las más importantes, ¿no? Y siempre es una secuencia difícil. Aquí ella cree que la van a robar, no le ha reconocido. Y el portero a mí me encanta. O sea, no sé si lo recordáis, pero el portero da el punto cómico de una secuencia en la que él hace una declaración muy de melodrama, ¿no? Oíme, abrime la puerta, necesito que me escuches. No, ¿qué crees? Necesito hablar con vos, a solas. No sé qué hacer con este tipo, Natalia. Bueno, quedate conmigo. Oíme, correte. Escúchame, por favor, Nati. Escúchame. Necesito que me escuches. Bueno, hice todo mal. Todo mal, nunca te escuché, nunca te di bola, todo lo que me dijiste. Pero parece que lo vi, el problema, y dice que si lo ves, eso es parte de la solución. Acá no te dije en qué parte es, si el 50%, el 2%, no lo sé. Pero yo creo que me hizo bien la terapia. La intensiva, digo. ¿Qué más? Ah, sí, que... Bueno, no es verdad que no quiero tener más problemas. Lo que yo no quiero son los problemas para la cuenta, los proveedores, todo eso, pero quiero los tuyos. Quiero lo de Vicky, lo de mi viejo. Imaginaros si el director llega a decidir que en lugar de a través del telefonillo el personaje se encara con su novia, hubiese sido completamente distinto. Esto le da un toque, especialmente con el portero, que la intervención final es maravillosa, que de otra manera el tono cómico se hubiese perdido. Aunque no sea, no sé, Bill Gates, del Einstein o el de Watson, yo quiero vivir toda mi vida con vos. Llena de problemas, si te voy a cuidar, te voy a... Por más problemas que tengas. Cuando hemos llegado aquí en la película, estamos ya completamente identificados con el personaje, aunque no compartamos su visión del mundo y tal. Realmente hemos vivido las historias con su madre, con su novia, hemos estado con él en el hospital y Campanella consigue atraparnos entre las líneas difíciles que convergen entre el melodrama y la comedia, que no es nada fácil esa mezcla. Esto, vamos, cuando aparece la cara del portero al final es maravilloso. Al final de la película, fantástico. Bueno. A ver, vamos, evidentemente damos un salto en el tiempo y ahora yo os quiero animar a que vayáis al cine y que veáis alguna de las películas que está en cartelera que no hayáis visto todavía. Que bueno, pues hay algunas películas que están actualmente en cartel que realmente son un resumen de determinados valores, por ejemplo, la dignidad de las mujeres, la piedra de la paciencia. Os pongo el tráiler. A ver, esta es una película que es una parábola sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Es una mujer que cuida a un marido que está en coma y le va narrando todo lo que no le ha podido decir durante los años que ha estado casada con él. Realmente es un
el trabajo que hace la protagonista increíble y un trabajo de puesta en escena, como veis, fijaros el color que tiene la película, a veces parecen los planos absolutos cuadros, ¿no? El rostro de ella es increíble, el trabajo de esta actriz con este personaje, solamente por eso merecería la pena ver la película, pero bueno, nos transmite una historia que nos hace replantearnos el tema de la situación de las mujeres, no en Afganistán, sino en muchos lugares donde no tienen ninguna voz, ninguna capacidad de actuar. No soy una puta, te equivocas. Puede que te lo cuente todo. Y os pongo un ejemplo de una película en la que el director te hace sentir verdaderamente incómodo en tu butaca. Es la elección de Ulrich Seil, un director austriaco que, fijaros qué colores tiene la película. Son unos colores que parece que estamos en el paraíso. Es como... se llama la película Paraíso Amor porque es una trilogía, pero realmente detrás hay una historia de turismo sexual en el que como espectadores vivimos la contradicción de que al principio entendemos la historia de esta mujer que viaja, que está sola y tal, pero luego después la película va dando giros en los que realmente ves que, bueno, pues que en algunas secuencias los hombres son juguetes eróticos y no estamos acostumbrados, quizá estamos acostumbrados a verlo en secuencias de hombres, pero no de mujeres. Entonces te hace sentir verdaderamente incómodo. Es un director muy interesante por eso, porque juega a dos niveles, ¿no? O sea, por un lado la estética de la película, por otro lado juega en su narración con temas que no son habituales y te cuestionas tus propios valores, ¿vale? No sé si habéis visto este documental, ha ganado el Oscar este año. Realmente es una historia de valores como el amor a lo que haces, el no querer ningún tipo de reconocimiento público, la capacidad de ser bueno sin quererte nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este tipo de obras se tendría que poner en los institutos, o que por cierto todavía no hay ninguna asignatura de lenguaje audiovisual, aunque parece que están en ello. Cuando bueno, pues, los niños y adolescentes actuales están todo el día como todos tragando imágenes. Tendríamos que hacer algo para ayudarles a decodificar esas imágenes, a conocer el lenguaje audiovisual desde dentro, para saber que en ocasiones pueden jugar contigo con esa... Realmente la historia te conmueve por el personaje. Bueno, pues el documental da un giro a la media hora, parece que no van a encontrar al personaje, al final lo encuentran y resulta que es un tío carente de ambición y bueno, pues
use the soundtrack to our lives. Vamos, muy recomendable para los que no lo hayáis visto. The message it had was be anti-establishment. The first opposition to apartheid. They were influenced by Rodriguez. Nobody knew anything about it. Bueno, y no quisiera yo... Elysium. Pues Elysium la pongo... A ver, no he querido poner ninguna película para, digamos, diseccionar cómo un director puede jugar con nosotros, que puede, o sea... pero vamos, la manipulación de las imágenes es total, como he dicho. Realmente yo fui a ver Elysium con una idea y salí indignada de la película. A ver, nos venden que hay un mundo futuro en el que hay una especie de planeta en la que están los privilegiados, tienen acceso a la cultura, a casas estupendas, a todo tipo de sanidad y tal, y luego después hay un mundo totalmente empobrecido y tal. Esto lo puedes convertir en muchas cosas. El director lo ha convertido en simplemente una película de acción, que a veces no lleva a ninguna parte, no tiene ninguna sustancia, los personajes no están bien construidos, empieza con una secuencia melodramática horrorosa y bueno, pues cuando yo fui a ver esta película, yo estaba de vacaciones en Málaga y bueno, pues era una de las películas que veía más gente, ¿no? Y claro, yo salí de la película diciendo, bueno, o sea, ¿me ha gustado por qué? Porque tiene mucha acción, porque los planos van muy rápido, porque no, es que no va más allá. No va más allá, pero es una superproducción, como tantas otras que vemos en pantalla. Hasta los confines de la tierra por esto. Yo creo que el cine americano nos ha traído buenísimas películas y buenísimos directores, pero también nos trae todo esto. Y todo esto, si no lo sabes diseccionar, pues bueno, yo estaba viendo la película y estaban adolescentes ahí y yo, bueno, siempre tengo la historia de pensar, no lo saben ver y les están vendiendo que esto es el cine y esto es un problema. En fin, si me da tiempo os hablo un poquito de cómo he dirigido y tal. Me gustaría hablaros del director y sus elecciones con un pequeño ejemplo mío. ¿Da tiempo o sí? Bueno, pues nos vamos a... Ah, vale. En este caso os voy a dejar que veáis las imágenes 3 o 4 minutos, si es que se abre el... Es un documental sobre el SIDA. Es un documental que dirigí en el año 99 y que nos narra una historia desde un ángulo de una historia personal. A través de esa historia personal yo lo que pretendo es normalizar, dar una visión de normalización de una persona seropositiva. No sé si lo conseguimos o no al final,
pero os pongo 3 minutos y luego hablo un poco del concepto de la imagen, por qué elegimos unas cosas y otras no, muy en plan sencillo, simple. muy difícil ver una situación donde no estuviera Ramón. Ha estado siempre, ¿no? Desde nacer. Pero Luis, es que no se puede subir más el volumen. Luego el bachillerato, primeras escuelas de adolescente, complicidad con los primeros amantes, la llegada a Barcelona con ganas de ser independientes. Desde hace 3 años vivo con Ramón. Ah, sí, me ha hablado. Es como un documental, ¿no? Un documental musical. Está muy bien, me gustaría. Ramón me acoge en su casa en un momento en que yo me veo un proceso imparable hacia la muerte, ¿no? Mi salud está deteriorándose por momentos. Vamos a parar. ¿Conocéis esto? Es que no puedo ni cerrarlo bueno, veis que la decisión de color fue blanco y negro. Al final del documental llegamos al color. El documental está rodado en cine, en Super 16 milímetros, y está rodado con un grano que es buscado completamente. No hemos llegado todavía, pero hay una entrevista que vertebra el documental. Ahora estamos oyendo el off de la entrevista, pero hay una entrevista que es muy dura, en la que no se montan mis preguntas, sino se monta el discurso de Tomás como si no hubiese interlocutor, ¿no? Entonces, bueno, pues es un plano que del documental, pues más o menos la mitad será esa entrevista en un plano así, en la que él cuenta toda su historia de los momentos más duros del SIDA. Él fue una de las personas que, bueno, pues que primero probó los fármacos que... Sí, y aparte tampoco puedo cerrarlo.
Sí. Bueno, pues es una lástima que no hayamos llegado a la entrevista porque os la estoy destripando, ¿no? Pero, a ver, yo decidí que si era una historia personal y era primera persona, la presencia de Tomás tenía que ser en un plano corto y tenía que contar al espectador como si, o sea, Tomás me está mirando a mí durante la entrevista, que soy su interlocutora, pero prácticamente yo estaba debajo de la cámara, entonces prácticamente está mirando a cámara, ¿no? Todo este trabajo preparatorio de esa entrevista, que era muy delicada, porque por el tema que él iba a tratar se tenía que desnudar completamente. Tomás no había hecho visible todavía su historia ante mucha gente, entonces era un paso muy importante para él. Y mi equilibrio emocional pues también. Metro Matiné. Más está, quien ha conocido un poco su proceso. Sí. Bueno, esto conlleva un trabajo del equipo y especialmente mío con Tomás de 6 meses conociéndonos, porque cuando yo conozco a Tomás y les pongo la idea de hacer este documental, Tomás era un amigo de un amigo de un amigo, es decir, me conocía a mí muy indirectamente y llegamos a él después de, bueno, pues de ver a muchas personas y de que nadie quisiera dar el paso de ponerse frente a la cámara y contar su historia, y yo lo entiendo y lo respeto esto, ¿no? Pero cuando Tomás me conoce, me dice lo siguiente, dice, el proyecto que me estás exponiendo me parece muy bien, pero yo no te conozco y yo no me voy a poner en manos de alguien que no conozca. Yo te propongo que nos conozcamos durante un tiempo y yo te doy la respuesta una vez que te conozca, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí Tomás y yo iniciamos un proceso de desnudarnos. Él se desnudó conmigo, yo también me desnudé con él, porque digamos que tenía que conocerme a fondo, creer en mí y bueno, pues yo entendí lo que él me pedía, ¿no? Y sabía que el riesgo era que al final me dijese, pues no quiero, porque por lo que sea, porque yo no le convencía, porque lo que sea, ¿no? Al final me dijo que sí, y me dijo que sí con una implicación total de él y de su entorno, que implicó a todo su entorno. Entonces conseguimos que trabajar muy a favor. Pero cuando llegó el momento de poner la cámara delante de Tomás para esa entrevista, que no fue el primer día de rodaje, sino primero estuvimos rodando con él distintas secuencias para que él se acostumbrase a la cámara, al equipo, pues rodamos su vida cotidiana y tal, que luego después se iba a, estos planos se iban a poner intercalados a la entrevista, ¿no? Pero bueno, él ya se fue familiarizando y ya el tercer día de rodaje ya pusimos la cámara delante de él. Los miembros del equipo conocían la historia, pero no conocían la historia con el detalle que yo conocía. Entonces yo recuerdo que cuando acabamos la entrevista, miré al jefe de fotografía y el jefe de fotografía estaba con los ojos congestionados, ¿no? Porque realmente lo que habíamos vivido es tener la confianza de alguien que te cuenta cosas de su vida que no ha hecho públicas todavía, porque piensa que puede ayudar a otras personas. Piensa que ese documental puede ser muy valioso para gente que sea también seropositiva y no se atreva a dar este tipo de pasos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, ¿eh? No sé si da tiempo, si no, no pongo, pues nada.
Si queréis lo veis en La calle de la vida, es mi blog, y ahí podéis ver el documental, ¿vale? Lo tenéis entero, colgado. Lo que quiero deciros es, para terminar, en este trabajo, que es un documental muy especial sobre SIDA, yo tuve que tomar muchas decisiones poniéndome de acuerdo con el personaje central, con su gente, y digamos dejándoles que me planteasen cosas que yo luego trasladaba a el territorio de la narración y de la estética. Pero tanto en el documental como en el cine, el director tiene todo un entramado de estrategias para enfrentarse a cualquier secuencia. Puede hacer miles de elecciones. Las elecciones que hace transmiten, pues entre otras cosas, los valores que hemos visto en otras películas, en estas películas. A mí me preocupan los valores que les estamos transmitiendo a los más jóvenes en las películas, series, tal, sin explicarles el lenguaje audiovisual. Entonces, bueno, pues me gustaría concienciaros de esto, de que hay un trabajo grande que hacer con la gente más joven y con la gente mayor también, pero bueno, la gente más joven es la que más lo necesita en estos momentos, y que bueno, pues que dentro de la mentira que es el cine, como ha dicho Luis, nos ha transmitido a veces mundos maravillosos y valores increíbles, ¿no? Entonces nada, que sigáis yendo al cine y que lo queráis como, pues vamos, o sea, yo es mi gran amor, el cine. Así es que nada, bueno, espero no haberos aburrido.